Hola, ¿cómo está? Bueno, bien, bienvenidos, hola chicos, bienvenidos a este su espacio de momentos pedagógicos de clases asincrónicas, hoy con una nueva clase y hoy con un nuevo tema. Tenemos entonces, el día de hoy vamos a hablar de la liga de los puntos ortográficos. Vamos allá. Bueno, recordemos que la liga de los puntos ortográficos son los signos de puntuación. Ellos son como una especie de liga donde cada uno tiene una función diferente o es una especie de defensor de la buena ortografía. Es como los Avengers, pero de la ortografía. Tenemos el punto, la coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. Tenemos también el punto y coma, el paréntesis, las comillas, los signos de exclamación, los signos de interrogación. Tenemos muchos superhéroes ortográficos. Hoy les voy a mostrar 4 de ellos. Les voy a mostrar nuestro superhéroe, el superpunto, los super dos puntos, super puntos suspensivos y nuestro punto y coma. Así que vamos allá. El primero, pero entonces, ¿qué son los signos de puntuación? ¿Qué son los signos de puntuación? Bueno, muchachones, el primero de nuestros superhéroes que aparece a continuación es el punto. El punto señala una pausa larga que marca el final de una frase u oración. Es un signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales. Veamos algunos ejemplos. Los alumnos juegan mientras la maestra explica el tema. Bueno, el punto, este superhéroe se encarga de estar al final de una oración. Tiene 3 funciones diferentes y se puede multiplicar. Se puede multiplicar porque puede ir en medio de la oración como punto como punto seguido, debajo, después de una oración como punto y aparte, y al final de una oración para indicar el punto final. Vamos a verlo allá. Una de sus principales funciones es decir cuándo termina el texto. Para eso, él se va a convertir en el punto final. Siempre se va a colocar al final de una oración o de un párrafo. No. Entonces, siempre se utiliza detrás de las abreviaturas. También se va a colocar detrás de las abreviaturas como señor, usted, etcétera. Siempre se va a colocar detrás de ellas para marcar una pauta ortográfica. El punto final lo podemos utilizar para decir que finalizó un texto o que finalizó una oración. Por ejemplo, si acabaron las vacaciones, punto seguido. Ahora a estudiar, punto final. También podemos encontrarlo en esta abreviación como la señora Suárez visitó la exposición del pintor Diego Rivera. En este caso, tenemos dos superpuntos, un punto aparte, un punto seguido, perdón, y un punto final. Hay un mensaje para el señor del sombrero. Recordemos que delante de las abreviaciones siempre va un punto y cuando vamos a mencionar un nombre propio, empezamos en mayúscula. ¿Listo? Miremos por ejemplo acá. El recién nacido pesó 3 kilos. Fin de la oración. Colocamos el punto. Mi mamá compró manzanas, naranjas, toronjas, peras, uvas, piñas, sandía, etcétera. Miremoslo aquí que después de un etcétera siempre va un punto para que lo tengan allí en cuenta. Luego aparece el punto y aparte. El punto y aparte
nos va a señalar la pausa que se da al final de un enunciado. Un enunciado puede ser una oración compleja, una oración sencilla, una oración compuesta, cualquiera de esas puede ser una oración, un enunciado. Este se va a encargar, tiene la función de separar dos oraciones o de separar dos párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto. Vamos a ver un ejemplo. Vamos. Bien, vamos a ver el ejemplo. Sobre el agua, sorteando las olas con dificultad. Punto y aparte. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Punto aparte. Atistaba el horizonte buscando ansioso. Miremos que aquí hay dos oraciones diferentes. Entonces puede servir o para diferenciar una oración, para separar oraciones, pero también puede servir para separar párrafos. Ellos tienen unas reglas de uso, mis niños. Siempre los van a usar después de un punto y aparte se escribe una línea distinta. Es decir, yo no puedo escribir punto y continuar escribiendo en esta misma línea. Si es un punto y aparte, yo bajo a una línea distinta y sigo escribiendo. Y sigo escribiendo. Cuando es un punto y aparte, pues simplemente continúa en la misma línea. Perdón, cuando es un punto seguido, continúa en la misma línea. Pero como estamos hablando de un punto y aparte, entonces, entonces deben continuar en la siguiente línea. En caso de utilizar una abreviatura, siempre se escribe en mayúscula. Bueno, entonces otra de las reglas es que en caso de utilizar en las abreviaturas siempre se escribe en mayúscula, como lo vimos en el caso anterior, doctor, señor, señora, usted. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo componen. Bueno, este es el espacio que dejamos entre párrafo y párrafo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces ya vimos algunos ejemplos del punto y seguido. Se usa cuando termina una oración y se sigue escribiendo otra sobre el mismo tema. Podemos hacerlo también para separar ideas eh, en un mismo párrafo. Aquí sí continuamos escribiendo en la misma línea. Recordemos que el punto y aparte dejamos un espacio y continuamos abajo. En este caso, el punto seguido, pues simplemente continuamos en la misma línea y comenzamos en mayúscula. Recuerden que la mayúscula es muy amiga del punto, entonces lo va a acompañar en casi todas sus presentaciones. En este caso, empezamos punto de aparte, punto seguido, comenzamos con mayúscula. Después de un punto seguido, se continúa escribiendo la misma línea. Si el punto está al final del renglón, se empieza en el siguiente sin dejar margen. La primera palabra escrita después del punto empezará con mayúscula, excepto cuando estamos hablando de una abreviatura. Luego vienen los super tres puntos suspensivos que su función es dejarnos en duda. En un eterno continuará. Estos tres puntos se usan para indicar, tienen varias funciones. Su principal función es indicar que allí no termina el texto, sino que el texto continuará. Estos se usan para, dejan en suspenso el discurso, el texto, o también se pueden usar para decir que se escribió algo más antes de. Esta regla aplica cuando uno hace citaciones o toma fragmentos de un texto bueno, eso es otro tema. Su principal función es decir que el texto continuará. Cuando yo dejo en suspenso una historia, cuando dejo en suspenso el escrito que estoy haciendo, cuando dejo en suspenso el texto. ¿Listo? La función de los textos suspensivos, pues es dejar en suspenso el discurso, dejarlo en un continuará, eh,
en un siguiente capítulo. Es decir, que cuando nos encontramos con estos 3 puntos es porque el texto no ha terminado, sino que continuará en algún momento o en otra parte. Especialmente aparecen en las historias cuando quedan allí como en suspenso y su continuación se dará posteriormente. Bien, estos son la primera parte de la liga de los superpuntos que estuvimos revisando en clase. Hay otros signos de puntuación que también componen esta liga, ¿cierto? Bueno, tenemos algunas reglas de uso frente a los puntos suspensivos. Se dice que después de los puntos suspensivos, cuando se cierra un enunciado, se escribe en mayúscula. Aquí volvemos a retomar el tema de las mayúsculas. También podemos hacerlo cuando la idea quedará en continuará, pero vamos a empezar un nuevo tema. El caso es que si lloviese, mejor no pensar cosa tan improbable. Cuando dos puntos suspensivos encierran un enunciado y este continúa tras ellos, se escribe en minúscula. Estoy pensando que si omite esa información, bueno, también sirve para omitir cierta información, que era el caso que les decía cuando uno cita o cuando uno omite cierta información que está antes. Si omite cierta información, estoy pensando que 3 puntos, aceptaré. En esta ocasión debo arriesgar. Y al final de las numeraciones abiertas, su tienda es como la de los pueblos donde venden todo, comestibles, cacharros, ropas, juguetes y demás. Bueno, tenemos otro superhéroe que es el punto y la coma. Recordemos que el punto y la coma señala una pausa mayor. Aquí nos detenemos un segundito más cuando estamos leyendo y nos encontramos con un punto y aparte. Eh, La palabra que siga el punto y coma debe escribirse siempre con minúscula. Recordemos que la palabra que sigue se escribe con minúscula. Entonces, esto no es solo para hacer una mayor pausa. Tiene varias funciones de superhéroe. Entre sus funciones está separar dos o más elementos de una frase, ampliar una idea, ampliar una idea que estemos desarrollando, eh, van después de alocuciones adverbiales como cuando escribimos por tanto, por consiguiente, aunque, más, pero, punto y coma, sin embargo, punto y coma, si las frases tienen cierta extensión. También podemos hacerlo para hacer una numeración o ampliar un tema numerativo. Por ejemplo, comía con mesura, punto y coma, pero en la cena se desquitó. Delante de la oración que abarca o resume todo lo expresado en inicios anteriores. También se puede usar para separar oraciones, también se puede usar para ampliar una idea que estamos desarrollando. eh, Voy a pintar la pieza, punto y coma. Esta será de color verde, tendrá objetos en madera y tendrá una gran pizarra. Listo, entonces el punto y coma lo usamos para una pausa más larga, después de alocuciones adverbiales como estas que están aquí en el ejemplo, para ampliar una idea, para separar una oración de otra en un mismo párrafo. Listo. Tenemos la coma, que bueno, ya veremos después en otro momento pedagógico. Y por último tenemos los 2 puntos. Los 2 puntos son un signo de puntuación que detiene el discurso y lo obliga a pasar a una parte. Siempre que hacemos 2 puntos hay una parte. Ustedes notan que, por ejemplo, siempre se escuchan el 2 puntos aparte. Entonces, los 2 puntos son un signo de puntuación que se detiene en el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Se usan 2 puntos en los siguientes casos. Después de anunciar
una numeración. Van a subastar 3 manuscritos, 2 puntos, uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y un tercero de Neruda. También lo usamos para crear una numeración antes ¿de qué? También lo usamos para crear una numeración antes del anafórico que la sustituye. Anafórico es como la palabra que está antes de, por ejemplo, natural, sana y equilibrada. Así debe ser una buena alimentación. Esto es como una explicación de esto que lo antecede. Lo mismo pasa aquí, terremoto, inundaciones, erupciones volcánicas. Esas son las principales catástrofes naturales. Es una explicación de la información que la antecede. También podemos decir cuando vamos a usar una cita, cuando vamos a decir algo que alguien más ya dijo. Procedemos como lo menciona el doctor Aguirre, 2 puntos, y colocamos lo que ya dijo. Bueno, este ha sido un resumen, bueno, un resumen de nuestro momento pedagógico donde retomamos o estamos repasando nuevamente el tema de los puntos, su función, algunos ejemplos. Voy a cerrar entonces voy a cerrar con un pequeñísimo video para repasar algunos puntos y vamos cerrando este refuerzo de signos de puntuación. Hoy vamos a conocer un poco más el punto. Lo primero que tenemos que saber es qué son los signos de puntuación. Pues es muy fácil. Los signos de puntuación son los signos que utilizamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que le den sentido al texto. No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños. La primera frase sin coma significa que nos vamos a comer unos cuantos niños. En cambio, la segunda frase, la que tiene coma, se utiliza para avisar a los niños de que ha llegado la hora de comer. ¿A que sí son importantes los signos de puntuación para dar un sentido u otro a la frase? Hay varios tipos de signos de puntuación, como el punto, la coma, el punto y coma, los 2 puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, los de exclamación y algunos más. Pero hoy vamos a conocer el punto. El punto lo utilizamos para señalar el final de una frase que no sea interrogativa o exclamativa. Por ejemplo, el niño hace surf. Como ya se ha acabado la frase, le ponemos al final un punto. Una cosa muy importante que tenemos que recordar es que la primera palabra después de un punto empieza siempre, siempre con mayúscula. El niño hace surf. Las olas son muy grandes. Como podéis ver, la primera palabra después del punto empieza con mayúscula. No lo olvidéis, ¿eh? Hay 3 clases de puntos. El punto y seguido separa 2 frases de un mismo párrafo. Como este. El punto y aparte marca el final de un párrafo. Aquí podéis ver un párrafo y su punto y aparte, porque empieza otro párrafo. Y el punto y final indica el final del texto. Y hablando de finales, hemos llegado al final. En próximos vídeos iremos conociendo el resto de los signos de puntuación. ¡Adiós, Happy amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Ah! Bueno, happy amigos, hemos visto entonces un refuerzo o un repaso de lo que ya habíamos visto en nuestro momento pedagógico sobre el uso de los signos de puntuación. Entonces, mis happy Y no amigos, olvidéis suscribiros. esto ha sido todo por hoy. Recuerden que cualquier duda pueden escribirme, pueden consultarme.
Nos vemos entonces en un próximo momento pedagógico. Hasta pronto.